Seguimos con la unidad 4 de Orozco. Algunos me hacían preguntas en el descanso acerca de Orozco y él es bautista reformado. No tengo el gusto de conocerlo, espero algún día conocerlo. Y cuando él habla de nuestra confesión, le suena porque suena como si fuera la Westminster, que es la presbiteriana. Los bautistas básicamente copiaron la Westminster y la bautizaron por inmersión. Y ellos salieron con la confesión de Londres, que luego salió como, creo que idéntico, como casi idéntico como la confesión de Filadelfia. Entonces él está refiriéndose a una de estas de Londres o Filadelfia, pero van a reconocer que lo que está citando suena a veces exactamente como Westminster, y es porque es, o sea, fue una copia es muy parecida. Y algunos se desconcertaron un poco. Él dice que la nueva versión internacional no es recomendable. Yo diría, no es recomendable para este curso y para exégesis, pero yo no diría que no es recomendable en ningún contexto. La utilizamos aquí para lectura privada y pública, y es más accesible, y como empezamos aquí con una iglesia nueva, sin gente contra tradición, Reina Valera, escogimos usar la nueva internacional para que la gente pudiera entrar más rápidamente a la Biblia. Bien, y también alguien me hizo, a lo mejor voy a regresar a la 60, porque alguien me hizo ver que en la 60, en Romanos 3, 27, ley está con minúscula. Sí. Porque aquí es con mayúscula, que da una impresión equivocada, como si se refiera siempre a Torah, a mandamiento. Entonces a lo mejor me gusta 97 porque ya no dice Jehová, pero a lo mejor voy a aguantar Jehová, y es 95, ¿no? Y esa minúscula. ¿Minúscula? Minúscula, entonces hasta 97, a lo mejor 95 sería una buena opción, pero podemos utilizar las diferentes ediciones. Vamos a hablar de género literario. Además de ser progresiva, la revelación en la Biblia también viene en diferentes géneros literarios. Entonces no queremos aplanar la Biblia temporalmente, tampoco queremos aplanar la Biblia estilísticamente, porque hay diferentes temporadas y hay diferentes estilos, y hay que apreciar tanto el tiempo también como el estilo. Cada género tiene sus estilos convencionales. Una novela tiene sus convenciones, digamos, una historia tiene sus convenciones, una autobiografía tiene sus mentiras. Una biografía también tiene sus convenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Igual en la Biblia, la poesía, la profecía, la apocalíptica, la epístola, el evangelio, tienen sus convenciones, sus estilos convencionales. El intérprete tiene que familiarizarse con estos estilos para no aplanar las diferencias. Y esto será el enfoque de otros cursos, porque vamos a tener cursos sobre los evangelios, sobre las cartas, sobre poesía, sobre profecía, sobre apocalíptico. Entonces, esto será básicamente el resto del año que viene. La interpretación histórica. Hasta ahí, ahora, a lo mejor debería haber incluido esto con la grabación anterior, la sesión anterior, porque ahí terminamos la interpretación gramática, por lo menos nuestro primera consideración. Ahora la interpretación histórica. ¿Qué queremos hacer aquí? Hay que conocer al autor, si es posible identificarlo. Muchas veces no es posible, no sabemos quién escribió, y podemos suponer, podemos decir a lo mejor, pero no sabemos. En otros casos es muy obvio. Hay que reconstruir a la medida que sea posible el contexto histórico en el cual se escribió tal carta, tal libro. A la medida que sea posible. No es cuestión de usar mucha imaginación. Y si no podemos, pues quedamos mudos.
¿Cuál fue el contexto del salmo tal? No sabemos, no hay que inventar. O podemos decir, posiblemente, históricamente, se considera que fue cuando esto pasó, pero hay que tener cuidado. Hay que también determinar a la medida que sea posible las influencias que influyeron al autor y su escrito. A veces tenemos que leer entre las líneas para reconstruir, pero a veces podemos hacer una reconstrucción bastante buena de las circunstancias que motivaron la escritura. En las cartas, ¿qué pasaba en la región de Galacia que motivó a Pablo a escribir la carta a los Gálatas? No es difícil reconstruir que después de que Pablo estuvo ahí predicando la gracia de la libre gracia de Dios, entraron algunos judaizantes que querían convencer a los gentiles a seguir normas judaicas o judías que realmente ya habían pasado con la venida de Cristo. Pablo, alarmado, él escribió la carta. Entonces ya pudimos escribir o reconstruir la escena que motivó la carta. Ahora, esta es la interpretación histórica. Yo no voy a decir mucho más acerca de eso, tampoco es muy largo, pero obviamente estamos tratando de hacer interpretación ¿qué? Gramático-histórica. Entonces van de la mano, y mucho de lo que hablamos en gramática también tiene que ver con historia, el contexto, porque el contexto no solamente es el contexto literario, sino el contexto histórico de lo que estaba pasando. La interpretación teológica es posible y necesaria por la analogía de la fe, la cual se basa en la convicción de que la Biblia enseña un cuerpo de doctrina. Y la teología bíblica debe complementar la teología sistemática. Y lo que queremos hacer aquí, la teología, o más bien la interpretación teológica, es un tipo de check, un tipo de protección en nuestra interpretación, porque podemos salir con una interpretación, estudiando la gramática, estudiando la historia, y llegamos a una interpretación, pero luego decimos que esto es una herejía. La Biblia no enseña en ninguna otra parte esta verdad que yo he descubierto, y más bien lo que he descubierto está en contra de lo que dice la Biblia en otras partes. Entonces, esto como me debe hacer reflexionar sobre mi proceder en mi interpretación, porque la Biblia no se contradice. Y hay que tener cuidado de no imponer una doctrina en un lugar donde no se enseña. ¿Cuál fue escrita primero, la Biblia o la Confesión de Westminster? La Biblia. Entonces no hay que ir en reversa e imponer sobre la Biblia cierta doctrina. El concilio de Nicea también fue después de la Biblia. Entonces hay que tener cuidado de no forzar. Sin embargo, tomando en cuenta la teología bíblica, la progresión de la revelación, podemos ver pistas, vislumbres, sugerencias, digamos, de la Trinidad. Pero no debemos decir, se enseña la Trinidad en toda su plenitud en Génesis 1. ¿No es cierto? Puede haber pista ahí, puede haber vislumbre, pero no hay que forzar el texto. Y hay que apreciar la progresión de la revelación. Bien, sirve como protección, no es donde empezar. Empezamos con gramática, empezamos con historia, pero luego vemos todo en el contexto teológico. Vamos a hablar de símbolos, cosa que hace Orozco. Y en un sentido, todas las palabras son símbolos, pero él está usando símbolos en una forma más restringida. Él se refiere a símbolos, y estamos refiriéndonos a símbolos como algún objeto en lugar de una descripción verbal. En lugar de una descripción, es decir, pan, o agua, o cordero, o serpiente, o algo así, algo simbólico, en lugar de dar una explicación verbal. Y algunas reglas que Orozco da
observa las características del objeto que lo hacen apto para su uso como símbolo. Vamos a hablar de Cordero de Dios. ¿Cuál es la característica o las características del Cordero de Dios relevantes? No es el hecho de que sea blanco, no es el hecho de que tenga 4 patas, no es el hecho de que su lana sea útil. El hecho es que fue un animal usado para sacrificios expiatorios. Entonces hay que enfocarnos en el aspecto o los aspectos relevantes para no salir. Porque ha habido predicaciones ridículas que toman otro aspecto que no es relevante. El hecho de ser blanco, el hecho de ser no sé qué, no sé, o sea, del cordero, que realmente no sea relevante para entender lo que quiere decir Cordero de Dios. Cuando dice todos, como ovejas, nos descarriamos, puede haber otro aspecto de lo que es ser oveja. A lo mejor la tendencia de perderse, que no es parte de Cordero de Dios, pero sí es parte de nuestra tendencia. O sea, entonces es otra característica y es la relevante. Luego busca en el contexto la razón para usar el símbolo. Juan el Bautista utilizó Cordero de Dios en un contexto judío, hablando con personas acerca de sus pecados. Él explicó luego explícitamente, y aquí no hay duda, porque él dijo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces es obvio. Entonces esto es un símbolo muy transparente. Estoy usando uno que es muy fácil. Él explica, el contexto explica. Expresa, y ahora es ejercicio nuestro, expresa verbalmente la relación entre símbolo y la verdad expresada. Por ejemplo, así como los corderos fueron sacrificados en el Antiguo Testamento para perdón de los pecados de los judíos, Jesús fue sacrificado para el perdón de los pecados del mundo. Por ejemplo, puede ser una explicación verbal de este símbolo. Obviamente este es mucho más largo, por eso usamos símbolos, ¿no? Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy rico lo que él dijo, y nos cuesta, tenemos que usar un párrafo o un enunciado largo para explicar lo que significa, pero es buen ejercicio, poner en palabras verbales lo que es, sí. Una pregunta sería como lo que aparece en el artículo de Clooney sobre el diagrama de el hecho que apunta en el Antiguo Testamento a Cristo en la flecha que estaba diagonal, ¿Tipo? Ajá, y bueno, ¿es algún elemento similar? Sí. ¿Que ayuda a la predicación en su momento de realizarse? En este caso, sí, en este caso, Cordero de Dios es sumamente tipológico, porque tenemos a través de todo el Antiguo Testamento miles y miles de corderos de Dios o para Dios. Entonces aquí sí, o sea, es trazar, regresando al diagrama de Clowney, aquí estamos empezando en Juan, pero si empezáramos con algún cordero en el Antiguo Testamento, encontraríamos su significado en su contexto, que fue sacrificado como sustituto por el perdón de los pecados, su realización histórica en Cristo, y luego ahora para predicar al pueblo. Es lo que Juan hizo. A lo mejor Juan probablemente no estudió Clowney. Sin embargo, él predicó tipológicamente. Él siguió implícitamente esa línea de la tipología. Muy buena observación, David. Muy bien. Ahora determina lo que los oyentes o lectores originales habrían entendido y lo que los oyentes o lectores modernos tenemos que aprender, cosa que ellos tomaron como cosa ya en todo entendido, pero nosotros no. Por ejemplo, los judíos entendieron la enseñanza del Antiguo Testamento sobre los sacrificios y sobre todo el día de expiación. Nosotros tenemos que entender este sistema de sacrificios para realmente apreciar el impacto de este símbolo. No es parte de nuestra cultura.
y es parte de su cultura. Tenemos que aprender, a lo mejor tenemos que estudiar Levítico 16, día de expiación, para poder entender cuál habría sido el impacto de he aquí el Cordero de Dios. Y por fin, hay que ser cuidadosos en nuestro nivel de certeza acerca del significado del símbolo. Aquí dos contrastes. Los contextos lo explican claramente en la idea de Cordero de Dios. ¿Cuáles son los contextos? Contexto inmediato, que quita los pecados del mundo. Y luego, expandiendo los contextos, llegamos hasta Levítico y ya tenemos clarísimo este símbolo. Y podemos decir, esto es lo que significa. Si los contextos no lo explican claramente, el número 666, ¿qué significa? Dice ahí claramente, es el número del hombre, o de hombre. Ah, gracias. O sea, el contexto lo explica en una forma, pero la forma no nos queda, por lo menos a esta altura, no nos queda muy claro. Y vamos al contexto y encontramos que los 7 se utilizan para la perfección de Dios, y encontramos que 6 es perder el blanco, es caer corto de la perfección de Dios. Ok, hay algo ahí. Pero antes de decir que fulano de tal es, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, la información es vaga ahí. Y podemos atinar más o menos la idea de, quizás, de una antitrinidad. O sea, que cae corto, que trata de imitar la Trinidad, pero no es. Y encontramos esto ahí en el contexto de, pues, las bestias y el dragón. Es como una antitrinidad que imitan la función de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero, pues, antes de llamar a tal presidente o tal papa o tal persona, o sea, él es o ella es, o sea, estamos pasando muchísimo. El músico también. Sí, ¿no? Así es. Ha habido muchos, a través de la historia, muchos candidatos. Muchísimos, ¿no? Muy bien. Ahora, figuras literarias breves. Y aquí él tiene una lista, mi lista es más corta. Él tiene una lista, algunas no aparecen tanto, pero tenemos que estar familiarizados con... Su lista es buena, más extensa, pues hay que estudiar todas, pero hay que reconocer estas y entender cómo funcionan. Símil, comparación usando la palabra como. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar. Para mí estos símiles no tienen mucho sentido, pero luego dice como ciudad sitiada. Eso sí, más o menos entiendo, pero para mí como enramada en viña, como cabaña en melonar, no, para mí no tiene ningún impacto. Yo tendría que estudiar qué quiere decir. Cuando dice todos nosotros como ovejas nos descarriamos, ok, ya puedo ver la oveja en la zanja ahí dando patadas. Y yo entiendo, aunque no soy pastor de ovejas de 4 patas. Pero hay 3 símiles aquí. La última sí entiendo, como ciudad sitiada. He leído algo de la historia, sé algo de qué es. Pues aquí hay 3 símiles, 2 para mí no son muy transparentes, una sí. Metáfora. Comparación por medio de afirmación directa que describe una cosa en términos de otra. Vosotros sois la sal de la tierra. No dice ustedes son como la sal de la tierra, sería una símil, pero dicen son, es una metáfora. Y hay muchísimas metáforas en la Biblia. Metonimia, usar el nombre de una cosa por otra, por una relación estrecha entre ellas. La circuncisión, ¿qué es? Los judíos. Sí. También es una operación que se hace en los varones judíos y en otros pueblos.
Sin embargo, hay una asociación, la circuncisión, los judíos, la incircuncisión, los gentiles, aunque algunos también practicaban esa operación de circuncisión, pero ahí es una asociación. Ustedes tienen a Moisés y los profetas, escúchenos, tienen a Moisés, ¿de veras? O sea, ¿qué tienen? La ley. Tienen todo lo que Moisés ha escrito. Entonces, aquí es metonimio. Sinéctoque. Una parte por todo, o todo por una parte. Se estremeció el corazón. Ay, qué bueno. Que ninguna otra parte del cuerpo se estremeció. Solamente taquicardia y el resto todo tranquilo. No, ¿qué quiere decir? La persona, el alma que peca, morirá. Ah, qué bueno, el cuerpo no. No, o sea, obviamente está diciendo, o sea, usando una parte por el todo. Es muy común. Y puede ser también al revés, pero muchas veces es así. Una parte por el todo. Personificación. Es hablar de una cosa como si fuera persona. Y aquí en Gálatas. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La Escritura previendo, o sea, es hablar de la Escritura como si tuviera no solamente ojos, sino posibilidad de conocimiento anterior, de antemano. Entonces es personificar la Escritura. Elipsis. También hay otro que él menciona que es similar a la personificación que yo no incluí aquí. Es hablar a un objeto como si fuera una persona. Es decir, montes de Sión. Y luego hablar a los montes como si fuera una persona. Aquí, elipsis. Se omite parte de una idea, la cual el lector debe suplir. Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y luego va y habla con otra persona. Para que sepáis vosotros. Y no termina el enunciado. Y luego dice, levántate y anda. Entonces aquí tenemos que como completar la idea, porque no terminó el enunciado. Eufemismo, cuando aquí hay una redundancia aquí, cuando se usa una expresión, no es se usa una expresión más delicada para describir algo desagradable. Los que durmieron en él, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Y lo decimos también nosotros. Una pregunta, pero esta figura de eufemismo generalmente da pie también a doctrinas de controversia, ¿no? Como por ejemplo, específicamente esa se habla de que hay un estado en el que cuando el cristiano muere está en una especie de cama celestial esperando que Cristo hable y entonces se levante de su cama y, o sea, da pie a esas cosas, ¿no? Sí, es una teoría del estado intermediario que es el sueño del alma. Y sí, es una falta de entendimiento de un eufemismo. Exacto. Es tomar un eufemismo como si fuera algo literal, si puedo decirlo así, hablando del sueño, cuando es simplemente para no decir se murió o se murieron. Nosotros también, pues ya descansó, ya pasó, porque nos cuesta trabajo la muerte, por ejemplo. A veces la Biblia es muy gráfica en cuanto a cuestiones biológicas y funciones biológicas, y a veces es más delicada. Y cuando es más delicada, pues son eufemismos, ¿no? Y a veces es tan gráfica que nos da pena. Y a veces no, o sea, es más delicada. Bien, lítotes. Lítotes afirman negando lo opuesto, como los escoceses. ¿Cómo estás?
No estoy mal. Y muy común en Lucas y Hechos. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En lugar de decir dentro de pocos días, en Lucas y en Hechos van a encontrar esto cada rato. No muchos, no muy, en lugar de decir lo positivo. Es porque, perdón, en una ocasión leí un comentario de que era porque era el lenguaje de Lucas, o sea, así medio técnico en cuanto a que así se expresaban los médicos de su tiempo, o sea, era una manera como técnica de expresarse de su carrera, pues. La verdad no sé, o sea, esto no sé. Yo sé que es el estilo de Lucas. Lo que no sé, ¿por qué? Si fue algo de su profesión o no. Que tenían que tratar con pacientes y decir, vas a morir dentro de no muchos días. No, la verdad, desconozco eso, la verdad. Puede ser. O sea, sabemos que Lucas tiene un estilo elegante, elevado. Y en griego es más difícil leer Hechos. Hechos es uno de los libros más difíciles, Hechos y Hebreos, de leer. Juan es relativamente fácil. Entonces Lucas tiene un estilo más elevado, más técnico a veces. Pero que sea por su profesión, obviamente por su educación. Sí. Pero no sé si sea por ser médico o no, la verdad desconozco. Sí. Yo considero que a veces la estructura del idioma, ¿no? De que el idioma permite en forma negativa dar una idea, y por ejemplo el español es un idioma positivo, ¿no? Sí. ¿Para qué rodear de que no muchos o directo, ¿no? Pocos, ¿no? Y a veces el problema ya de traducir de inglés al español, porque en inglés también se permite hablar en forma negativa para expresar algo. Y a veces los que traducen, lo traducen en ocasiones literalmente y así le ponen, no muchos, ¿no? Sí. Y se cae en el vicio de que mucha gente, muchos políticos hablan ya en esa forma, ¿no? En forma negativa, o sea, dando a pocos, ¿cuál es la definición de pocos? Pues no muchos, ¿no? Entonces en lugar de decir la palabra dicen la definición que... Sí, y se puede utilizar en mal sentido para evitar decir cosas, ¿no? Decir cosas y no decir cosas, ¿no? Sin embargo, en Lucas es cuestión de estilo, o sea, es elegante, no se pierde el sentido para nada, pero es un poco menos directo, obviamente, y es un estilo quizás un poco más elevado, elegante, pero sí, todos estos se pueden mal usar, obviamente. Lítotes. Hipérbole es como opuesto a lítotes. Si lítotes es como disminuir en un sentido, es decir, no muchos. Hipérbole es exagerar, pero exagerar no para distorsionar la verdad, es para hacer un impacto. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Es fascinante, es la conclusión de Juan. Juan dice, Jesús ha hecho muchas otras cosas, y si cada una de estas cosas se escribieran, ni el mundo entero sería suficientemente grande para contener los libros. Y así termina. Oh, pues qué agradable forma de terminar. Y obviamente no está pensando literalmente, si podemos decir, pero obviamente está diciendo, Jesús hizo muchas otras cosas, muchísimas otras cosas, y no están aquí. Les he escrito esto ¿para qué? Para que sepan, y para que crean, y para que tengan vida eterna. Ironía, expresar lo opuesto a lo que las palabras normalmente indicarían. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. ¿Cuál agravio? De no cobrarles. O sea, es un poco, podríamos decir casi sarcástico,
pero el amor sarcasmo es algo malo y no queremos atribuir eso a Pablo quizás, pero está diciendo, perdonadme este agravio, pero no hay agravio, más bien hay un regalo. Pablo dice, no les cobré a ustedes los corintios, perdónenme, no les cobré otras iglesias para predicar el evangelio gratis aquí, perdónenme. O sea, es irónico, ¿no? Que él esté buscando perdón por haberles hecho un favor. Otras figuras literarias, Orozco menciona otras figuras breves, algunas figuras opacas y otras figuras extensas que deben estudiar, pero vamos a estudiar algunas de estas más extensas en otros contextos. Por ejemplo, estudiando los evangelios, exploraremos las parábolas. Estudiando la poesía hebrea, examinaremos el paralelismo, por ejemplo. Ahora llegamos a la tarea que ya empecé a explicar, pero aquí está la lista de la tarea. Y vamos a tratar de poner en práctica lo que hemos revisado el día de hoy. Primero, revisen los acetatos. Voy a subir estos acetatos a la red, al sitio de la iglesia, o más bien del seminario. Revisen sobre todo 7 a 13, donde hablamos del uso de las palabras. Y luego, usando los números de Strong, escoge una palabra hebrea o griega que no se utiliza muchas veces. En otras palabras, que se utiliza pocas veces. 10 o menos. Y aquí tienen el sitio de Strong en inglés, en línea. Y no es como libro, y qué bueno, sería terrible tener que buscar así. Es buscable, si podemos decirlo así. Metes la palabra y ahí sale. Y sale en interlineal y sale con los números de Strong. Entonces es útil. Y hay otros sitios, es el que encontré rápidamente. Compara los contextos de todas las instancias en las cuales se usa. Por eso pueden ver por qué dije menos de 10 veces. Porque van a ir a cada contexto en el cual se utiliza. Van a analizar cada contexto y luego escribe un ensayo de una página, reportando lo que descubriste acerca de su uso o sus usos. Y no es garantía de que descubran algo. A lo mejor van a llegar a la conclusión de que esta palabra, su significado es muy transparente y se utiliza de la misma forma en las cinco instancias. Puede ser eso. Y a lo mejor no van a poder hacer su maestría con lo que descubren aquí. O a lo mejor sí, a lo mejor van a decir, observé una ligera diferencia, o una gran diferencia entre el uso acá y el uso acá. Puede ser, no hay garantía, no sabrán hasta hacerlo. Pero si les advierto para que no se desanimen, si llegan a la conclusión dicen, pues iglesia quiere decir iglesia, ¿verdad? Un grupo de creyentes bautizados reuniéndose, algo así. O sea, pues realmente no sabrán hasta hacerlo. Y muchas veces estas tareas llegan a calles cerradas y otras veces abren a otras avenidas y pueden seguir estudiando y encontrar algo fascinante. ¿Está clara la tarea? Muy bien. Entonces, si no tenemos Strong o si no tenemos acceso a la cuestión del inglés, podemos venir a... Sí, claro, aquí están en la biblioteca en mi estudio. Sí. Pueden utilizar, les recomiendo que ahora busquen, si quieren utilizar, aquí tengo concordancia Strong, tengo concordancia inglés griego y también inglés hebreo. Recomiendo que si no quieren hacerlo en inglés, que busquen ahora, pero vean que no estoy asignando ningún trabajo con léxicos. Este ejercicio es para enfocarse en ¿qué? Contextos, en el uso en la Biblia, en sus contextos. Más adelante podemos incluir léxicos, pero primero es ir a los contextos y ver el
uso o los usos. Sí, Pedro. Claro. Por ejemplo, hay muchas Biblias de estudio que tienen al final una concordancia. No se basan en los números de Strong, pero por ejemplo una palabra te citan una serie de versículos en donde esa palabra se usa a veces con diferente significado o como sinónimo, pero te dan el listado. No Sí. es exhaustivo, pero te dan un listado. El, No sé si... el problema con esas concordancias atrás es que no necesariamente están usando la misma palabra en griego o en hebreo. Por eso necesitamos ir con Strong. Sí, estas pueden usar 3 o 4 diferentes palabras que se traducen de la misma forma en castellano. Estamos tratando de tomar un paso atrás, de ver lo que está detrás de la traducción. Es buena pregunta, Pedro, buena aclaración. Por eso sí necesitamos usar Strong o, si pueden, y como digo, estos están codificados con Strong. Muy bien. ¿Cómo sabemos si es griego o es hebreo? Pues ahí en Strong, obviamente, o sea, lo que es del Antiguo Testamento Ok. es hebreo Ok. o posiblemente arameo, o si es el Nuevo Testamento es griego. Entonces van a hacer un estudio o del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, porque es o hebreo o griego. Y luego un estudio mayor, para 2 páginas por lo menos, sería buscar la palabra en griego que corresponda a la palabra en hebreo. Y ahí entra la Septuaginta, que es la traducción en griego del hebreo. Pero estoy tratando de hacer esta tarea sencilla y lo único que necesitan son sus Biblias y algunos números de Strong para identificar si era en hebreo.